José Gómez, un personaje multifacético del mundo rural. Dentro de sus múltiples dimensiones se deben destacar haber sido un gran empresario agrícola, al mismo tiempo un dirigente político progresista, un alto ejecutivo de instituciones públicas, un analista e investigador sobre temas rurales y agrícolas y un prolífico autor de numerosos libros, artículos, etc. En una primera aproximación se puede afirmar que el objetivo central de su vida fue básicamente su familia, pero sobre todo la necesidad de impulsar la reforma agraria en el Brasil. Mi homenaje se centra en destacar solo una dimensión dentro de las múltiples señaladas. Esta es su figura como un referente regional latinoamericano sobre este tema desde la década de los años 50 del siglo pasado. Para ello intentaré recrear lo que era la discusión sobre el tema de la reforma agraria en la década del 60, que es el momento que marca el inicio de lo que será el compromiso con José en este proceso que, a mi juicio, marca y otorga un sentido muy profundo a todas las dimensiones que desarrolló en su larga vida. ¿Cuál era la discusión que existía en aquella época sobre el tema de la cuestión agraria? Se compartía un diagnóstico ampliamente consensuado sobre los problemas que afectaba a la agricultura latinoamericana, por lo menos en tres dimensiones. En lo económico, era ineficiente desde el punto de vista del uso de los recursos naturales. En lo social, una prevalencia de la pobreza y la extrema pobreza rural. En lo político, una situación de inestabilidad y una cierta emergencia de los primeros movimientos campesinos. También se identifica un factor que de alguna manera explicaba todo lo anterior. Este era el sistema prevaleciente de tenencia de la tierra, que se le definía en aquella época como la existencia del complejo latifundio-minifundio. Por su parte, los estudios de la CEPAL demostraban que el sector agropecuario era, comillas, un obstáculo para alcanzar el desarrollo. La Revolución Cubana, por aquella época, tuvo un fuerte impacto en América Latina, pero sobre todo me interesa resaltar el impacto que tuvo en los Estados Unidos. Para ello, se definió la Alianza para el Progreso en 1961, promovida por el presidente Kennedy, quien propuso a los países latinoamericanos un pacto donde estos gobiernos se comprometían a realizar cambios estructurales, entre otros la reforma agraria, como una condición para recibir ayuda norteamericana. De esa manera se pretendía anticipar la solución de problemas para evitar la reincidencia de procesos del tipo que se estaba desarrollando en Cuba. Para realizar esto se realizaron tres grandes tareas. Uno, amplios diagnósticos sobre el tema de la tenencia de la tierra, y para eso se constituyó el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, el SIDA, organismos generados por la FAO, la CEPAL, la OEA, el BID, el ICA, etc., donde en cada uno de los países se realizaron estudios sobre la tenencia de la tierra y cómo ésta afectaba el desarrollo de esos países. Segundo, se desarrollaron una cantidad de actividades de formación de cuadros técnicos para llevar a cabo esta reforma. Y por último, se promovió la creación de instituciones para la realización de este tipo de reformas. Por ejemplo, en el caso de Brasil, la constitución, la dictación del Estatuto da Terra es una consecuencia directa de la Alianza para el Progreso. José Gómez se involucró en cada una de ellas. En América Latina también se destacaban otros personajes, entre ellos el chileno Jackson Scholl, quien formó parte de la CEPAL y fue autor de importantes libros sobre la reforma agraria en América Latina. Su contraparte obligada en Brasil fue siempre José Gómez. En resumen, C. Gómez fue un líder, un referente nacional en Brasil, en el contexto de América Latina, sobre el tema de la reforma agraria. Muchas gracias.